hoy es Viernes Santo, en el cual recordamos la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Sin embargo, pienso que deberíamos de tener mucho cuidado al hablar de la cruz. Dios es muy celoso de nuestra adoración y es abominación para Él la idolatría. En Deuteronomio 4 encontramos a Dios diciéndole a Moisés que reúna al pueblo para que escuchen las palabras de Jehová para hablarles. Así que después de escuchar su voz, Moisés, que conoce los corazones de su gente, y déjenme decirles que nosotros somos muy parecidos a ellos, Moisés les advierte, Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Moisés sabía quiénes eran. Cuando fue al monte a recibir las tablas, regresó y ya estaban adorando a un becerro, diciendo: este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Así que de seguro ellos se habrían imaginado: miren lo que está en el fuego, no, yo ya vi. Y entonces iban a hacer una idolatría de algo que se imaginaron, porque Moisés fue muy claro: ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. A veces, no creo que no es prudente que lo prendas, Alfredo. No dejan. Bueno, a veces nos emocionamos y decimos cosas que pueden ser un poco peligrosas, como: en la cruz encontré redención. En la cruz hay perdón. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo quiero entender que la redención y el perdón se encuentran en la cruz, porque ahí está Jesús. Nosotros no somos idólatras de la cruz. La pregunta sería: ¿no somos idólatras de la cruz? La llamamos excelsa, le decimos bendita, preciosa, gloriosa, pero déjenme decirles, por eso es que me hubiera gustado investigar más. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que se refiera de esta manera a la cruz. No hay uno solo. ¿Por qué? Bueno, la razón no la sé, pero creo que Dios tenía mucho cuidado de que algo tan especial se pudiera convertir en un objeto de nuestra idolatría. Me llamó mucho la atención lo que escribe Pablo, contrario a lo que nosotros decimos de la cruz. Totalmente contrario. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito el que cuelga de un madero. Así que yo quisiera que hoy, en esta tarde, hiciéramos un experimento. Quitemos a Jesús de la cruz. No lo pongamos en una cruz. Vamos a ponerlo en un altar de piedras. En un altar de piedras. ¿Dónde se daría el perdón y la redención? Si ponemos a Jesús a que muera en un altar de piedras, ¿en dónde se daría entonces la redención y el perdón? En el altar de piedras. Pero quitemos el altar de piedra y pongamos a Jesús sobre leña o en un árbol. ¿Dónde se daría la redención y el perdón? En el árbol o en la leña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo decidió Dios, que su Hijo moriría en una cruz, pero no porque la cruz tenga algo especial por sí sola para nosotros. Si fuera piedra, si fuera un árbol, si fuera leña, el perdón y la redención se encontrarían ahí, porque es ahí donde Cristo ha dado su vida. Pero ahora hagamos lo contrario. Quitemos a Cristo de la cruz. ¿Qué nos queda? Nada. Aunque muchos usan el amuleto de la cruz, ¿verdad? Porque si se encuentran a un vampiro, sacan su crucecita y
órale, al infierno de regreso. No, si quitamos a Jesús de la cruz, no nos queda nada. ¿Podemos entenderlo, hermanos? Porque nosotros como que hemos asociado a Jesús con la cruz, hemos asociado su muerte con perdón, efectivamente, sí, pero parece ser que si no fuera en la cruz, no habría otra forma de recibir lo que Dios nos ha dado. Así que la cruz en Cristo son solo dos troncos cruzados como símbolo de nada. De nada. Qué buen consejo recibimos en Hebreos 12:2, que nos dice en la Nueva Versión Viviente: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Bendita cruz, excelsa cruz, hermosa cruz. Nosotros exaltando la cruz, y es el lugar donde Jesús fue avergonzado y soportó por amor a ti, la maldición de morir sobre una cruz. Y nosotros echándole porras a la cruz. Mira, no sé si poner un ejemplo en el cual alguien de tu familia, para no ser tan drástico, perdiera la vida por medio de una pistola. ¿Andarías cargando la pistola que mató a tu familiar? No. Lo que menos quisieras es tener recuerdos tristes de qué fue aquello que provocó la muerte. Déjenme decirles que este texto nos dice: mantengan fija la mirada en Jesús. No te voltees, no ves un cerco al otro lado. Manténla fija en Jesús, porque desviar un poco, aún un poco, la mirada de Jesús nos pone en el riesgo de hacer de la cruz un ídolo. Hoy yo lo entiendo, nuestro culto debe ser solemne, ceremonial, reflexivo, sí, lo entiendo. Pero dígame si no da risa nuestro engañoso corazón. La cruz sin Cristo es adorada como si ella proveyera la salvación. ¿Sabían ustedes que existen en muchas partes del mundo la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz? La Biblia dice que es maldición, y nosotros decimos que es la Santa Cruz. En ella se celebran dos hechos históricos. Aquí es donde nos va a dar risa. El descubrimiento de la verdadera cruz por Santa Helena, madre del emperador Constantino, en el año 320, bajo el templo de Venus en Jerusalén. Yo no me puedo imaginar a la mamá del emperador jugando a la exploradora. Se va a la iglesia esta, ¿verdad?, de Venus en Jerusalén, se pone su short, su cantimplora, y la madre del emperador se pone a buscar entre las ruinas, y ella encuentra la cruz verdadera de Jesús. ¿Cómo le hizo? ¿Usó el carbón 14? ¿Cómo sabe que es la verdadera cruz de Jesús? Pues Constantino hizo que los romanos, todos, el imperio romano, se convirtieran en cristianos. El segundo hecho es a la dedicación en el año 335, o sea, nada más 15 años después, de la basílica y santuario construido en el Calvario por Constantino, en el lugar exacto de la crucifixión. No me puedo imaginar una tierra más santa que esa. Si no fuera tan trágica y dolorosa la idolatría, me darían mucha risa estas ideas. ¿Estaremos siendo idólatras? ¿Estaremos dejando a un lado de ver a Jesús como el centro de nuestra alabanza y la adoración? Y miren, podemos adorar cualquier cosa. Cualquier cosa.
¿Será necesario que adoremos a la cruz como medio del sacrificio de Jesús? La palabra conoce la tendencia del corazón humano. Dios conoce cuál es nuestra tendencia. Y entonces nos dice Pablo en Romanos 1:28, habiendo conocido a Dios. ¿De quién está hablando? De personas que conocieron a Dios. Tú y yo podemos estar ahí metidos. Personas que decimos que conocemos con Dios, que caminamos con Dios, que andamos con Dios, que adoramos a Dios, que acabamos de cantarle al Dios de toda gloria. Tú y yo ahí podemos estar. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Yo estuve en una iglesia en Brujas, en donde una urna gigantesca, más grande que esto, de oro, totalmente de oro, veneran gotas de la sangre de Cristo. Su necio corazón fue entenebrecido porque se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cómo supieron que era la sangre de Cristo? Le hicieron una prueba de ADN, tal vez. ¿Cómo saben que es la sangre de Cristo? Había otros 2 hombres muriendo en esa misma tarde junto a él. ¿Qué tal si están venerando la sangre de alguno de los ladrones? Conocer a Dios y no glorificarlo quiere decir que entonces no lo conocían realmente. Pero nosotros sí conocemos a Dios. Sí conocemos a Dios. Si en verdad lo conociéramos, hoy no solo recordaríamos la muerte de Jesús en la cruz. ¿Saben por qué nos centramos en la muerte de Jesús en la cruz? Porque creemos que la salvación se nos da como gracia de Dios por la muerte de Cristo. Pero la salvación, mis amados hermanos, debe abarcar el perdón de los pecados, indudablemente, pero también debe de incluir la justicia de Jesús. El problema está que, ¿qué justicia podemos presentar delante de Dios? ¿O qué justicia es equivalente a la justificación de los pecadores? La única justicia posible que puede satisfacer los requisitos de nuestra situación como que pecadores y que puede cumplir las exigencias de una justificación total y permanente es la justicia de Jesús. Y la justicia de Jesús no se da en su muerte. La justicia de Jesús se da en su vida. En su vida. Con cada acción, con cada pensamiento, con cada doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué Jesús fue a la cruz? A ver, mis hermanos, ¿por qué Jesús fue a la cruz? Por obediencia al Padre. Amén. Sí, nosotros podemos pensar, porque a eso ha venido. A eso había venido. Muy bien, pues fue una obediencia total y sujeción de su voluntad a la voluntad a su Padre. Filipenses 2:8 nos dice que Jesús estaba en la gloria y entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús lo envía por medio del Espíritu Santo del nacimiento virginal. Se había despojado de su gloria, de su magnificencia, y se humilla a sí mismo para la gloria de Dios. Jesús está buscando la gloria de Dios. Dios, no importa mi vida, no importa lo que yo voy a padecer, lo que importa es tu gloria. Que el mundo vea tu gloria. ¿Verdad que así vivimos, mis amados hermanos? Se quedaron muy calladitos. Así que preciosa vida de Jesús, preciosa vida de Jesús, siempre dando gloria a Dios con sus acciones, sus pensamientos, sus emociones, su vida totalmente llena de la justicia
justicia que satisface la ira de Dios. Así que la salvación es ganada por Cristo, pero de dos fuentes diferentes. Sí, una fuente es la muerte en la cruz, que perdona nuestros pecados, y la otra fuente es su vida delante de Dios como nuestra justicia. Y sin la justicia de Cristo imputada en mi vida, su muerte en la cruz no sería suficiente para salvarnos. Así que es una lástima que celebremos el día de su muerte y no 364 en los años bisiestos, 365, celebremos su vida, porque su vida es el complemento de su muerte, o su muerte es el complemento de su vida, en donde recibo perdón por su muerte y recibo su vida que me justifica delante de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Ay! Pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Romanos 8, 33 y 34 nos habla de dos situaciones. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia de Jesús ha sido puesta sobre mi vida. Y cuando la justicia de Jesús es puesta sobre mi vida, nadie me puede acusar. Nadie me puede acusar. ¿Quién es el que condenará? No lo aclara el versículo. Cristo es el que murió. Pero no se quedó en la tumba, más aún resucitó. El que además subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios, y el que también le ruega al Padre por ti, por tus debilidades, por tus flaquezas, por tus fracasos, por tus miedos, por todo aquello que es contrario a una vida victoriosa de fe. Jesús le suplica al Padre. Creo que diría las mismas preguntas que un día como hoy dijo Jesús: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Dios es quien nos justifica. ¿Cómo le hace? Aplicando en nuestra vida por la fe la justicia de su Hijo, en el cual Él tiene complacencia. Romanos 5:1. Así que ahora que Dios nos ha declarado justos, ¿por qué nos ha declarado justos? Por haber creído. Por haber creído, Dios nos ha declarado justos. Disfrutamos de la paz con Dios. ¿A mis méritos? ¿A mi actuar? Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Aleluya. Vivir una vida digna delante de su Padre, en obediencia, en santidad, y eso me lo regala como si fuera mío. ¿Quién condenará? Cristo ya murió y dejó a Satanás sin argumentos en nuestra contra. Sí, mi glorioso Salvador no solo murió, resucitó, está a la diestra de mi Padre e intercede por mí. Bendito Señor. Este Jesús, siendo tan único y especial, no tiene problemas de tener relación con un hombre como yo. Lucas 7:34 nos dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Aquí estoy yo. Gracias, Señor, por tu amor. Nosotros le damos importancia al perdón de los pecados. Creemos que con eso es suficiente para tener una relación con Dios. El hombre subestima la justicia de Dios y piensa que Dios tiene tanta bondad que su justicia es secundaria. Lo que importa es que Dios me haya perdonado. Lo cierto es que la justicia de Dios es tan infinita como su misericordia. Actuará en su tiempo sin dejar pasar ninguna de nuestras acciones. Actuará en su tiempo sin dejar pasar ninguna de nuestras acciones. Menospreciamos tanto la justicia de Dios que
ustedes son testigos. Al ir a dar las condolencias por algún fallecido, decimos que descanse en paz, Dios lo tenga en su santa gloria. No importa que sea el borrachín, que sea el golpeador, que cómo vivió, no nos interesa. Dios te consuele, que Él descanse en paz y que lo tenga en su santa gloria. Creemos que es así la justicia de Dios. Realmente creemos que de esto se trata la justicia de Dios. Como si Dios estuviera dispuesto a perdonar a creyentes e incrédulos. Dios solo perdonará a sus redimidos, por lo cual el creer que una persona se arrepentirá de su pecado voluntariamente también es una graciosa mentira religiosa, pero que muchos tenemos arraigado en el corazón. La extraordinaria buena nueva del Evangelio es que por la fe en Cristo, la justicia de Dios es acreditada a la cuenta de los pecadores, es decir, nos es imputada como si fuera nuestro. Eso me trajo algunas preguntas. ¿Cómo funciona la contabilidad de Dios? ¿Cómo es que un Dios justo y equitativo puede acreditar a la cuenta de un pecador la justicia de Cristo? ¿Es Dios un juez honorable al hacer esto? ¿O ha cometido fraude con los libros del cielo? ¿Sobre qué principio ha actuado Dios para acreditar a un pecador, pero creyente, la justicia de Jesús? Debo reconocer, aunque no les voy a decir cuáles, pero debo reconocer que soy un pecador e injusto. ¿Cómo puede Dios cambiar mi cuenta de débito a una de crédito? ¿Cómo es que trabaja el sistema de contar los pecados en el cielo? Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, la justificación de uno vino a todos los hombres, la justificación de ¿vida de quién? Aquel que vivió, justificado delante del Padre, y que por ser creyente me es regalada. Así que, ¿ustedes pueden adivinar de quién es esta justificación? Sí, pero ¿quién la provoca? ¿Quién la hizo? ¿Quién la logró? Nuestro Señor. Él es el que ha logrado satisfacer la ira del Padre. El único. El único. Hoy, claro que podemos recordar su muerte, asombrarnos de su dolor físico, las palabras que dijo, las acciones que tomó, y cómo al final con un gran grito dijo: ¡consumado es! Pero para ser justos, también deberíamos agradecer cada momento en que en vida glorificó a Dios, porque estaba acumulando justicia. Cada momento que se sujetó a Dios estaba acumulando justicia. Cada momento que le obedeció a Dios estaba acumulando justicia, porque eso es lo que fue abonado a mi cuenta. ¡Wow! Cada vez que Jesús obedecía, fue abonado como si yo fuera obediente. ¿Se pueden dar cuenta del maravilloso regalo que recibimos en Cristo Jesús? El saldo a mi favor será justo el que demanda Dios para satisfacer a sus hijos. A los cristianos nos gusta repetir año con año, las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz antes de morir. Es una tradición que no se debe de romper, y que a lo mejor ahorita a ustedes no les está gustando que no esté hablando de las 7 palabras de Cristo, porque eso es lo que Jesús, al estar en la cruz y morir, es lo que nos da el perdón de nuestros pecados. Ya terminé. ¿Por qué no repetimos sus acciones? ¿Por qué no repetimos sus enseñanzas? ¿Por qué no repetimos su amor e interés por los que sufren? Y
Y así le damos gloria a Dios por la vida de su Hijo, por la vida de su Hijo, por la vida de su Hijo, y no solo por su muerte en la cruz.